Las denuncias falsas son anecdóticas. Pues me gustaría que a las víctimas que denuncian violencia sexual les diésemos la misma confianza. Las denuncias falsas son anecdóticas. Basta ya de hablar de denuncias falsas porque son anécdotas. Basta ya de hablar de denuncias falsas porque son una anécdota. Bien, hoy vamos a hablar del caso de la violinización de la chica de Tecnocasa. Es curioso cómo cuando utilizamos hechos anecdóticos para apuntalar y reafirmar nuestras causas políticas y luego estos hechos anecdóticos resultan ser falsos, lo que nosotros hacemos es señalarlos y decimos que el hecho anecdótico es que este hecho fuese falso y no el hecho en cuestión. Sabio, más despacio. A esas alturas todos recordamos el bulo del culo, o ese grupo de encapuchados que un domingo por la tarde estaban acechando por mala saña para asaltar a homosexuales y escribirles en el culo con un cúter la palabra chocolate. Y luego resultó, evidentemente, que era todo falso. Yeah, no shit, Sherlock. Algo que se había inventado este chico, que ejercía de prostituto, para tener una excusa que decirle a su pareja. Pues nuestro ministro del Interior, Grande Marlaska, calificó aquello, la denuncia falsa, como hecho anecdótico. Así es, amigos, la denuncia falsa era el hecho anecdótico. Y no desde luego que encapuchados andasen por malasaña a plena luz del día persiguiendo homosexuales. Eso por lo visto no era anecdótico, eso formaba parte de nuestro día a día. Y este es un poco el problema de instrumentalizar sucesos concretos que aún están calientes para apuntalar tus narrativas ideológicas. Que cuando los sucesos resultan ser falsos, pues no solo se te queda cara de gilipollas, sino que acabas socavando la causa a la que supuestamente querías ayudar. Aunque hay que apuntar que la instrumentalización política de las víctimas de agresión y de las sistematizadas violencias machistas de unos años a esta parte no buscan en ningún caso ayudar a la causa de las víctimas, sino más bien utilizarla para crear un clima de paranoia, miedo y confrontación entre los sexos del que poder pescar votos y subvenciones y hacer del drama lo que Samuel Vázquez definió perfectamente como un negocio político. Yo vengo de la comisión ahora de violencia de género. Intentar explicarles que los homicidios son multifactoriales, de que de hecho el factor machismo hoy en España, sobre todo entre la población autóctona, es absolutamente residual, de que los factores hay que estudiarlos todos porque el método científico se basa en eso, aunque algunos luego se desechen, no pasa nada. Que si el político de turno te obliga a estudiar solo un factor, estamos condenados al fracaso y así estamos. 2004, casi 20 años de ley, cientos y cientos de millones, el número de asesinadas no desciende. Y se preguntan ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque no sabéis. Porque habéis convertido un drama en un negocio político, que solo os viene bien a ustedes. Las mujeres, entre tantas denuncias, porque ya está un piropo, es violencia de género, acaban, las verdaderas víctimas, acaban que no las logramos localizar, entre papeles y papeles, perdemos a las verdaderas víctimas. ¿Y quién se beneficia de esto? Los de siempre. Cada vez más puestos, cada vez más cargos, direcciones generales, secretarías de Estado, ministerio, organizaciones, fundaciones, los negocios, todos tienden a expandirse y a perpetuarse. Si conviertes un drama en un negocio, el drama tiende a expandirse y a perpetuarse. Estamos en manos de los peores en el peor momento. Y en estas que este verano aparece como caído del cielo el caso de Tecnocasa, un incidente que tenía todos los ingredientes para que el equipo de opinión sincronizada de los sobacos morados lo usase para apuntalar su mito de la cultura de la violación, que de forma resumida era una mujer que trabajaba para Tecnocasa y que en una convención fue drogada y agredida sexualmente por un compañero de trabajo y que ella, al denunciarlo a sus superiores, fue despedida por ello. ¡Qué tristeza! Algo que por lo visto, siguiendo la línea de Irene Montero y otras chamanas del género, es algo bastante común en España. Esto no es algo anecdótico, forma parte de nuestra cultura patriarcal. A una mujer la drogan, la someten químicamente, la agreden sexualmente y a la que despiden es a ella. Demasiado jugoso para dejarlo escapar. Y paradójicamente, en contra de lo que muchas de estas feministas suelen pensar, nuestra cultura funciona un poco al revés. Es decir, si tú denuncias una violinización que tenga unos mínimos visos de credibilidad, probablemente el que esté metido en un buen problema sea el compañero de trabajo al que has señalado. Pero ¿qué pasa? Que la pedrada que estas señoras muchas veces proyectan pues es importante. Y es curioso porque este tipo de hechos son más producto de otras culturas que paradójicamente estas mismas charos quieren importar a España. Por ejemplo, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez anunció en Mauritania que pretendía cubrir 250.000 puestos en España con inmigración, que es entre un 5 y un 10% de la población adulta mauritana en edad de trabajar, si sabemos que allí, para las víctimas de violación, denunciar puede suponer ir a la cárcel, sobre todo si estás casada. Porque aunque te hayan agredido sexualmente, se te considera responsable. Mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio es algo que sería delito. Por cierto, también a las niñas que violan las hacen casarse con su agresor. Y lo normal, o amigo occidental, es que cuando hayas escuchado estos titulares hayas dado un respingo y hayas pensado, pero ¿qué clase de animales habitan en Mauritania para hacer cosas como esta? Y la razón, amigo mío, por la que has pensado así es porque has nacido bajo la tutela de la cultura europea. Una cultura en la que por mucho que insista el equipo de opinión sincronizada de los sobacos morados, sí se respetan los derechos de las mujeres. Y sí que se repudia, se persigue y se mete en la cárcel bajo llave a todos aquellos
aquellos que atentan contra la moral sexual de las mujeres. Porque civilización. Pero sin embargo, hay una serie de agentes y activistas que nos intentan hacer creer lo contrario. Que por un lado, importar a señoras de Mauritania no va a tener ningún tipo de impacto sobre nuestra cultura y que ya de por sí nuestra cultura es lo suficientemente misógina y machirula como para que cuando a una señora a la que han agredido sexualmente va y lo denuncia ante su jefe, a la que despiden sea ella y no al agresor. En esto, por ejemplo, está la periodista Isabel Valdés, corresponsal de género en El País. Porque no sé si lo sabéis, pero esto es muy importante, El País tiene una corresponsal de género. Y la corresponsal del género del País, en un hilo que publicó el 26 de julio de 2024 con 4,6 millones de views y más de 30.000 faps, decía: viernes, María llega a Santander para la convención de Tecnocasa. Esa noche hay fiesta previa. Sábado, despierta desnuda, con marcas, sin recordar nada. Domingo, positivo en cocaína y benzodiazepinas que no consumió. Lunes, lo cuenta a su jefe. Martes, su jefe la despide. Terrorífico. ¿Cómo puede suceder esto? Pues porque esto es España y los violinizadores pues son hijos sanos del patriarcado. Escribí Isabel Valdés. Por favor, editor, ponme música dramática aquí. Hace casi 3 semanas os contamos que una mujer había sufrido una sumisión química durante la fiesta previa a la convención anual de la franquiciadora de la empresa para la que trabajaba, Tecnocasa. Que ella, que no bebe, la noche del viernes 14 había consumido un ron cola y que se despertó a las 8 del sábado en su habitación de hotel desnuda en la cama con dolor vaginal, marcas en las muñecas como de haber sido sujetada con fuerza y una mordedura en el muslo derecho. También que la bioquímica del hospital días después había dado positivo en benzodiazepinas y cocaína que ella no consumió ni consciente ni voluntariamente. Ese mismo lunes fue junto a su compañero de trabajo a contarlo a su jefe. La respuesta del jefe, incluida en la denuncia que puso ante la policía, fue: si estáis bien y llegasteis al hotel, no quiero saber nada más de estas cosas. Mucho cuidado con armar un escándalo, que estas cosas no están bien vistas aquí. Quietecita. ¿Y tú? Te callas la puta boca. Eso le dijo a la pobre víctima: quietecita, estate quieta, no toques nada. No digas nada que pueda ir en contra de los beneficios empresariales malvados y económicos de esta empresa, por favor. Ese jefe al día siguiente la despidió. No una, sino 2 veces. La despidió 2 veces, chicos, 2 veces. Porque María recibió 2 cartas de despido. La primera el martes 18 de junio y la segunda 6 días después. Ya no son motivos económicos, sino un despido disciplinario. La querían disciplinar, amigos. Según la empresa, por la actitud de María tras comunicarle el despido y por deslealtad a la empresa. Porque ahora ser una víctima de una agresión sexual es una deslealtad a la empresa. Las razones son cuestiones como que rompió una taza, tiró unas revistas al suelo, o que ella y su compañero de trabajo fueron a varias oficinas de la empresa haciendo comentarios del tipo: me drogó y me violó, me manoseó, se la va a cargar. Ella dice que sí, que rompió la taza y tiró las revistas, y dice también que claro que estaba alterada y entre sorprendida y enfadada, no tanto por el despido en sí, sino por las circunstancias y la forma en la que se estaba dando. Cuenta que ese recorrido por las oficinas esos días era para intentar encontrar a alguien que supiera qué había pasado, si alguien la había visto marcharse y con quién, y que todo el mundo miró para otro lado, hicieron como si no supieran nada cuando sí lo sabían. A ella y sus compañeros le dijeron no saber nada, pero ante la policía testificaron otra cosa: sí sabían con quién se había ido. La UFAM de Zaragoza le comunicó varios días después de la denuncia que había localizado al hombre. Por testigos le dijeron que no le podían decir quién era, pero que él afirmó que el acto fue consentido, por lo que había probabilidades de que el caso se archivara. María no quiere ceder a ninguna presión y además denuncia ante la policía por la sumisión química y la agresión sexual. Ha interpuesto una demanda por despido improcedente. ¿Qué dice la empresa? El gerente nada. Nunca quiso atender a las llamadas. Solo después de varios intentos se puso en contacto su abogada, que asegura que el despido nada tiene que ver con la agresión y que esa gerente quiere dejar claro la total repulsa y condena a la violencia o abuso sexual. ¿Y qué dice Tecnocasa, la franquiciadora? En un comunicado que envió expone en mayúsculas que la marca está interesada de forma principal en manifestar su firme rechazo y condena contra todo tipo de violencia, abuso o acoso, ya sea sexual, por razón de sexo o por cualquier otro motivo que pueda atentar contra la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales. Y luego se desvincula. Termina Isabel Valdés con una valiente reflexión. Toda la historia es un reflejo del silencio con el que aún sigue intentando ocultarse la violencia sexual desde algunos espacios. Aquí. Conmovedora la historia que emocionó a Spielberg. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que esta historia hace sinapsis con otras charos, ¿no? Y muchas de estas charos pues tienen cierto poder institucional. Por ejemplo, nuestra vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. Cosas chulísimas. Me genera rechazo decir vicepresidenta del gobierno y después Yolanda Díaz, ¿no? Como que hay algo mal en esa frase, pero no, es cierto, es real. ¿Esta puta mierda es real? Nuestra vicepresidenta del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se hizo eco y dijo: esta
Esto es una vulneración flagrante de derechos fundamentales. Ninguna denuncia puede hacer que te despidan. He pedido a la inspección de trabajo que investigue lo ocurrido. Esto no puede quedar así, no estás sola. Algo que la propia periodista Isabel Valdés, que estaba siguiendo la noticia, retroalimentó, ¿no? Cogió las palabras de la vicepresidenta del gobierno y dijo: con esto me escribo un artículo. Se refiere al despido de una mujer al día siguiente de ir a contarle a su jefe que había sufrido una sumisión química durante la fiesta previa a la convención de Tecnocasa. Y por supuesto teníamos a La Sexta haciéndose eco de la noticia y entrevistando a la supuesta víctima. Hasta hace poco no sabía quién era, entonces podía preguntar al primero que me encontrase de ¿sabes qué me ha pasado esta noche? Que nadie me iba a decir nada y nadie me dijo nada. ¿Te podemos preguntar cómo descubrió la identidad de su presunto agresor? La descubrí pues a través de acordarme de cosas a lo largo de los días, de tatuajes y su forma de cara y eso, que me sonaba con quién podría llegar a corresponder, y llamando a un antiguo compañero diciendo ¿ha sido esta persona? Y me dijo que sí. ¿Y por qué la despidieron? O sea, ¿qué le dijeron en el momento de echarle a usted de la empresa? ¿Qué es lo que le explicaron? Alegaron motivos económicos, que no podían tener a más gente allí en ese momento, y bueno, diciendo que había habido bajo rendimiento. Lo cierto es que... Cuando una semana anterior me estaba felicitando por mi trabajo. Ya, primero pusieron excusa económica, después una excusa disciplinaria. A mí me gustaría saber cómo está usted 3 meses después, porque es prácticamente lo que ha pasado, ni llega. ¿Cómo es su día a día, despedida del trabajo y con esta investigación abierta? ¿Usted cómo se encuentra? A ver, pues mi día a día al final es una tortura continua de estar en alerta cada 2x3, de vigilar todo lo que te tomas, hasta una Coca-Cola en una terraza en un bar, una botella de agua, tenerla bien cerrada, de todo. ¿Y qué es lo que sucedió? Os estaréis preguntando muchos. Pues que la noticia se fue desarrollando, se fue sabiendo más y más y más y más, y nos enteramos de que las cosas no eran exactamente como lo había contado la denunciante. Really? Por ejemplo, ya había declarado que no bebía y que ese fin de semana solo se tomó un ron cola, y aparecieron los WhatsApps que compartía con distintos compañeros de trabajo donde declaraba que se ponía hasta el culo. También que iba bromeando, fardando y sacando pecho de esta supuesta agresión sexual que habría sufrido. Me he follado a Mister España y que sepáis que la tiene pequeña. Dijo a la policía que solo bebió un ron cola y que luego no recuerda nada más, pero una decena de testigos han declarado que se fue con el presunto agresor ante los ojos de todos y que alardeó de ello y de consumir drogas durante todo el fin de semana. Ella, por supuesto, salió a defenderse y dijo que todo lo que decían los testigos era mentira, que estaban siendo subyugados y sometidos por Tecnocasa, que no querían que se supiese la verdad, pero lo que sucedió fue que otras pruebas periféricas parece que también empezaron a contradecirla. Y es que en el laboratorio no solo no encontraron rastros de sumisión química en su organismo, sino que aparecieron grabaciones de ella entrando con el supuesto agresor en el hotel con total normalidad, hablando tranquilamente y sin ningún indicio de haber perdido la consciencia o de estar sometida a químicos. Que a lo mejor las cámaras de vídeo también estaban sometidas a la influencia de Tecnocasa, vete tú a saber. Y estas son algunas de las cosas que declararon algunos testigos. Y es que, como ya hemos dicho, ella decía que solo se había tomado una copa y que no sabía quién la pero durante todo el fin de semana presumió de drogarse y acostarse con el chico este. Otro decía: esa noche la vi interactuando con muchos chicos, los cogía de la mano para llevárselos al baño. Vi cómo cogía las manos de un chico y se las llevaba a sus pechos, apartando a esta persona las manos. El mismo declarante señaló que iba jactándose de que se había tirado a Mister España y que la tenía pequeña, fue la comidilla. Otro habló con ella la noche siguiente y le contó que se había puesto hasta arriba de drogas y se había acostado con el supuesto violador, cuya identidad supuestamente desconocía. Otro la vio repartir drogas como si fueran cromos y también la oyó presumir de haberse acostado con el desconocido violador. Con otro también presumió de drogarse y de nuevo de acostarse con el violador. Todo esto, recordemos, cuando supuestamente ella todavía no sabía la identidad de él. Hay otro testigo que se acostó con ella la noche siguiente y que la oyó también presumir de dar positivo en un test de drogas. Un jefe de otra franquicia también la oyó presumir de drogarse y además dijo que ella, antes del suceso, sabía que iban a despedirla y que tras el despido amenazó a su jefe con liarla. Otro testigo también la oyó presumir de llevar drogas y de ser una puta, en palabras de la propia denunciante. El jefe, por lo visto, también la vio seducir al supuesto violador y llevárselo del local tirando ella de la mano de él. Apareció otro compañero que también la oyó presumir de haberse acostado con el violador y burlarse de su físico, lo típico. Y otro dijo que durante la fiesta la denunciante lo había estado acosando también a él. Describió a la policía una escena de acoso sufrida por él mismo por parte de ese mismo fin de semana en la convención. Dije que me iba a mear y me cogió de la mano y apartaba a la gente abriéndome paso. Luego se empeñó en entrar en el baño conmigo. Yo le dije que a mi novia no le gustaría mucho. Insistió y le dije que se olvidase. Y curiosamente sucedió que la declaración del presunto violador de Tecnocasa encajaba con la de los 10 testigos que la estaban desmintiendo a ella.
Wow. Pero recordad, chicos, que todo esto es una anécdota. Lo normal en una cultura tan machista y tan patriarcal como la española es que si a ti te agreden sexualmente, al día siguiente probablemente te despidan del trabajo. Y eso es lo que hay que divulgar y lo que hay que insistir diariamente. Eso es lo sistémico, eso es lo problemático, eso es... ¡Esparta! La base y el fundamento de nuestra cultura patriarcal. Y este caso de aquí es enteramente anecdótico. Por cierto, que hoy ya ha salido la siguiente noticia, yo creo que definitiva, por si no teníamos suficiente con lo anterior, y es que el jefe de la chica le habría grabado a ella extorsionándole con el supuesto caso de violación. Masterclass, la verdad. Masterclass. Impresionante, tío. Bonita va a quedar Tecnocasa. Agresión sexual en la convención. Que no me tengas que pagar una millonada y hunda el negocio. Sin palabras, simplemente espectacular. Pero chicos, esto es una anécdota. Esto es un grano de arroz en un océano. Lo normal en España es que si te agreden sexualmente te echen, porque nuestra cultura es machista y patriarcal, no como la de Mauritania. Y lo que tenemos que hacer para crear una sociedad mejor es intentar no darle demasiado bombo a estos casos. De hecho, diría que es una irresponsabilidad y una brutal negligencia el hacerse eco de ellos. Pues me gustaría que a las víctimas que denuncian violencia sexual les diésemos la misma confianza. Las denuncias falsas son anecdóticas. Basta ya de hablar de denuncias falsas. A mí se me ocurren muy pocas razones por las que una mujer se invente una violación. Es que no veo la ganancia por ningún lado. Pero entonces, ¿por qué siempre lo argumentamos así? Porque luego, a partir de esa creencia, uno tiene, creo, ¿no?, que bajar a los hechos. Y cuando son los hechos, con independencia de lo que pienses de antemano, no te puedes negar, por lo menos a valorarlos. Y si los hechos son que aquí hay 10 personas, que incluyendo amigos de ella, han declarado a la policía que su relato no es cierto, gente colaboradora de ella o amigos de ella dicen, no, oiga, no, ella se ha ido voluntariamente, el hotel en el que entra en serio, y además ella ha estado presumiendo de lo que ha hecho, me parece a mí que no es suficiente para condenar a un tío. Pero cuando van a meter a una persona 15 años en la cárcel, entendedlo, no basta con una palabra, no basta si además hay otras 10 palabras que dicen lo contrario. Me encanta porque Antonio Naranjo está discutiendo con un grupo de charos que todavía, con toda la información que sabemos, parece que quieren defender que efectivamente esta señora es una tremenda víctima, porque las denuncias falsas, chicos, no existen. Y de existir, que no existen, pero en caso de que existiesen, existe un manual de estilo para los periodistas relacionado con todo lo que tiene que ver con las agresiones sexuales y la violencia machista. Esto es real, no me lo estoy inventando. Dice, manual de estilo para el tratamiento de la violencia machista y el lenguaje inclusivo de los medios de comunicación. Lo siento, soy alérgico a las gilipolleces. Esto me imagino que ahora mismo te lo enseñarán en la carrera de periodismo. Muy importante tener esto en mente. Y uno de los artículos, uno de los apartados de los que hablan es de el fantasma de las denuncias falsas. Las denuncias falsas son un fantasma, una entelequia, un mito, una leyenda urbana. Dice, el mito de las denuncias falsas está directamente relacionado con el descrédito que la cultura patriarcal atribuye a las mujeres. Esta idea de que las mujeres denuncian falsamente para obtener un beneficio o ventaja en la separación está sobradamente desmentida por los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial. La institución asegura que estas solo representan el 0,001%. Y aquí abajo te pone como dos ejemplos, ¿no? El primero es del ABC del 26 de abril de 2018. ABC lo hizo mal, ABC pues pecaron de machirulos ahí porque titularon la noticia: una mujer es condenada por una falsa denuncia de violencia de género contra su exnovio. Error. Así no se puede dar la información. ¿Por qué? Pues te lo explican más abajo. Esta información pone el énfasis en el 0,01% de denuncias que fueron consideradas falsas, es decir, en una circunstancia que es anecdótica, absolutamente mínima y carente de significación estadística. Curioso que utilizando esa misma lógica también podríamos decir que las mujeres asesinadas en España, que son entre 40 y 50 al año, teniendo en cuenta que en España hay entre 20 y 25 millones de mujeres, pues serían también una circunstancia anecdótica, absolutamente mínima y carente de significancia estadística. Más allá de que aquí el único mito es lo del 0,01% de denuncias falsas. Eso sí que es una leyenda urbana. Pero por lo visto aquí lo importante es que el hecho de reflejar que esto existe y que es una posibilidad y que a lo mejor no es la mejor de las ideas el crucificar a un pavo simplemente porque una señora lo ha señalado con su dedo acusador, puede que no sea la mejor de las ideas. Porque, amigos, esto nunca fue de reflejar la realidad, esto fue siempre de hacer propaganda, de
convertir un drama social, como decía Samuel Vázquez, en un negocio. ¿Y cuál es una de las cosas más importantes para que funcione bien un negocio? Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Pues una buena publicidad. Así, curiosamente, si nos vamos al tablón de Twitter de Isabel Valdés, la periodista, muy periodista y mucho periodista y corresponsal de género del país que inició la noticia, la que la convirtió en algo viral, la que la enlazó con la vicepresidenta del gobierno, curiosa y paradójicamente, desde el momento en el que esto ha empezado a tener visos de falsedad, en el momento en que la víctima de Tecnocasa iba siendo menos y menos y menos víctima, habría dejado de divulgar al mismo tiempo contenidos y actualizaciones sobre el caso de Tecnocasa en cuestión. La casualidad. Y desde el 1 de agosto, pues no encontraréis una referencia a esta víctima de Tecnocasa, pese a que sería un caso que supuestamente la corresponsal de género del país, la feminista, la que la vida tenga cumbia, sardinas y birras y hamacas, habría estado siguiendo. ¿Y por qué os estaréis preguntando? Ni puta idea. Porque Isabel Valdés sigue el manual de estilo de los buenos periodistas. No tiene ningún problema en hacer largos, solemnes y retorcidos hilos lacrimógenos donde nos explica lo mal que lo ha pasado esta chica que ha denunciado una agresión y ha sido despedida, porque esto supuestamente no es lo anecdótico, esto es lo que forma parte y se respira en esta cultura patriarcal, pero no nos cuenta nada con muy buen criterio de lo que sí sería la anécdota, que es que todo esto ha sido un paripé y una denuncia falsa de la propia afectada, porque la publicidad no va de contar la verdad, sino de que más y más y más gente compre tu producto. En este caso el producto es el feminismo, y un buen marketing es que a una víctima de Tecnocasa la han echado de su trabajo por denunciar a su agresor, y en ningún caso que una señora mezquina y retorcida y con mucha cara dura habría denunciado a un pobre chaval inocente al que además estuvo humillando como vendetta hacia la empresa que había prescindido de ella, que es en definitiva lo que pasa cuando conviertes un drama en un negocio. Estamos en manos de los peores en el peor momento. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione, ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.